presentación para ubicarnos. Bien. Les voy a pedir cuando comparte el PowerPoint si ustedes lo pueden ver. ¿Se ve, Martín, ahí el PowerPoint? Todavía yo no lo veo, ¿eh? Vos sabés que me ha cambiado la función el Teams. A ver, sí. Hay una mano levantada, no sé si alguien quiere decir algo, Dani. Sí. No, profe, disculpe, yo toqué sin querer. Ah, bien. Sí, bueno, pero está bueno para practicar, así levanta mucho las manos, porque no, generalmente no se levanta la mano, ¿viste? Pero bueno. Sí, bueno, a ver, ahí vamos a ver. Ahí yo estoy compartiendo la pantalla. Ahora, Dani. ¿Ahí lo ves? Ahí está. Sí, sí. Bien. Vamos a empezar desde el principio. Bueno, en la primera presentación vemos el contenido que hay que vamos a estudiar, ¿no es cierto? Introducción, obligaciones, bueno, un poco lo que hemos hablado recién, qué es lo que estudiamos en la materia, y fundamentalmente a partir de esta unidad entramos de lleno al concepto o al desarrollo de lo que es la obligación. Les anticipo que esta materia o esta parte de la materia es bastante abstracta. Cuando hablamos de concepto de obligación, hablamos de un concepto abstracto jurídico. Desde ya le decimos que el concepto normativo parte de la idea de que la obligación es una relación entre dos personas que tienen un nombre, uno se llama acreedor y otro el deudor, y en virtud de esta relación el acreedor le puede exigir a este otro sujeto que se llama el deudor el cumplimiento de una prestación, el cumplimiento de dar una suma de dinero, de dar una cosa, de hacer algo o de no hacer algo que tiene un contenido patrimonial que satisface el interés de ese acreedor y que si el deudor no cumple, este acreedor puede ir a tribunales a reclamárselo judicialmente, incluso agrediendo sus bienes para el caso de que el deudor no quiera cumplir. Esto en grandes rasgos es lo que es la obligación como relación jurídica, ¿no es cierto? Que se contrapone a otro de los derechos patrimoniales que ustedes han visto, que es el derecho real. El derecho real también una relación, pero una relación que vinculaba a una persona humana o jurídica con una cosa. Entonces, ver las dos grandes relaciones jurídicas, las personales o obligacionales y las reales, la primera gran diferencia que hay en la relación jurídica obligacional, siempre tenemos dos personas en los polos de la relación. En cambio, en la relación jurídica real o en el derecho real, tenemos una persona que es el dueño y la cosa sobre la cual ejerce su derecho. Por afuera de esa relación hay un sujeto pasivo general, que es la comunidad, que es la que debe respetar ese derecho real. En cambio, las obligaciones son relaciones jurídicas esencialmente relativas, porque vinculan a dos personas, a dos partes, que tienen un nombre jurídico, el nombre jurídico o el rol jurídico. De esta parte, una es el acreedor, que es el titular del derecho de crédito, el que puede exigir al deudor el cumplimiento de esa prestación, y el otro sujeto de la obligación es el deudor. Ese es el nombre jurídico de la otra parte de la obligación. Deudor, el que debe, el que es titular del deber jurídico de dar, hacer o no hacer algo a favor del acreedor. Esta es la esencia de la obligación, la relatividad entre dos personas, entre dos sujetos. El objeto de esta relación jurídica no es una cosa, sino que es un comportamiento que se llama técnicamente prestación,
y esa prestación puede manifestarse de 3 maneras, o 4 si quieren. Dar algo, no dar algo, hacer algo o no hacer algo. Puede ser una conducta positiva del deudor, dar y hacer, o una conducta negativa, no dar o no hacer. El contenido de esta prestación, que es el objeto de la obligación, es esencialmente patrimonial o económico. De ahí la vinculación que tenga la economía con el derecho. La circulación de los bienes, de un patrimonio de una persona a otra, se realiza gracias a la existencia de estos vínculos jurídicos que permiten esta circulación ordenada, esta circulación normada, que permite una convivencia social y, obviamente, la satisfacción ordenadamente de las necesidades que tienen las personas en una comunidad determinada. Estas obligaciones no nacen espontáneamente, siempre tienen una causa. Es decir, la obligación nace por una causa jurídica, por un hecho o acto jurídico que le da origen. Las obligaciones a nivel económico, comercial, generalmente tienen su causa en la voluntad de las personas, en los contratos. Generalmente, casi todas las obligaciones tienen fuente contractual, pero hay otras obligaciones que pueden no tener una fuente contractual, sino una fuente extracontractual, es decir, algo distinto que sea el acuerdo de voluntades, como por ejemplo, les doy por ejemplo un hecho ilícito, un accidente de tránsito, un homicidio, un robo, una estafa, genera obligaciones. Genera la obligación que tiene la persona que causa el daño de indemnizar a la víctima, que sería el acreedor, el daño causado. Miren, el Código Civil de Vélez, el anterior, tenía una particularidad, y esto lo decía el propio codificador. No le gustaba definir las instituciones, más allá de que en el Código Civil de Vélez había bastantes definiciones legales, como la de acto jurídico, la de hecho jurídico, la de persona. Bueno, el código nuevo, el código que yo digo nuevo, que es el Código Civil y Comercial que rige a partir de agosto del 2015, optó por otra solución a la cuestión. Definió la obligación, da un concepto normativo de obligación, que está desarrollado con mucha claridad en el artículo 724 del Código Civil y Comercial. De alguna manera, todos los operadores jurídicos han aplaudido esta incorporación en el código o en la norma legal que rige en nuestro país, porque de alguna manera ha dado una noción clara, precisa, de qué es la obligación, cuáles son sus elementos esenciales y cuáles son las características o efectos fundamentales de esta institución. Cuando hablamos de obligación, terminológicamente ustedes pueden encontrar esta voz con distintos nombres. La pueden llamar relación obligatoria, relación de obligación, derecho creditorio, derecho personal, obligación, deuda. Todos estos nombres se vinculan con el concepto de obligación. De todo modo, el código, cuando hace la definición en el artículo 724 del Código Civil y Comercial, opta por una posición clara de definir a la obligación como una relación jurídica. Cuando hablamos de relación jurídica, hablamos de un vínculo, de algo que sujeta a una persona con otra persona con una cosa. Y cuando hablamos de obligación, siempre nos suena esta palabra vinculado al deber. Cuando yo estoy obligado, yo estoy debiendo algo, o estoy debiendo dinero, o estoy debiendo un comportamiento, o estoy debiendo una abstención. Y
Y este concepto de obligación, que les reitero, todos estos conceptos que estoy desarrollando son muy abstractos, cuando ustedes se ponen a ver en la realidad, se van a dar cuenta que nosotros diariamente estamos en modo obligacional, en modo de obligación, porque nos estamos obligando permanentemente. Cuando compramos, cuando consumimos, cuando vamos, tomamos un colectivo y nos llevan de un lugar a otro. Cuando yo estoy dando clases, en este momento estoy cumpliendo una obligación de hacer, que es una prestación docente. Cuando estoy pagando el consumo de mi celular, cuando estoy pagando el cable o internet, me estoy obligando. Permanentemente las personas están obligándose porque la obligación es lo que nos permite, reitero, desde el punto de vista económico, jurídico, satisfacer las necesidades en la vida en sociedad que tenemos. De ahí que, aunque no lo veamos, el modo obligacional socialmente es permanente. Es más, no podríamos subsistir sin obligarnos, sin poder consumir, sin poder relacionarnos con este medio jurídico ordenadamente, evitando la justicia privada, por supuesto, porque yo puedo creer que tengo derecho a que mi inquilino me devuelva el departamento que le alquilé cuando terminó el contrato, pero no lo puedo sacar yo por mi propio medio, sino que si no me devuelve la llave, tengo que ir a la justicia para que ordenadamente esa obligación sea cumplida y podamos vivir razonablemente dentro de una comunidad. Este es el concepto de obligación que estudiamos y que vamos a tratar de desarrollar, que vamos a tratar de ver cuáles son sus elementos esenciales, cuáles son sus elementos accidentales, cuál es la causa de la obligación, cuáles son, de alguna manera, las distintas clases de obligaciones y también los efectos que producen estos derechos respecto del acreedor y del deudor. Y finalmente también vamos a estudiar cómo termina, cómo es el epílogo, cómo es el final de este derecho, o cuándo se extingue, o cómo se extingue. Todo esto vamos a ver, obviamente, y desarrollar en las 4 primeras unidades de la materia. La repito, es una materia, esta parte de la materia es bastante abstracta, pero también muy interesante, porque comprendiéndola, ustedes van a poder adentrarse después a otros aspectos del derecho privado patrimonial, como es el derecho contractual, que se va a valer fundamentalmente de esta relación jurídica obligacional también para poder estudiarlo y comprenderlo claramente. Digamos que en un juego, estas reglas que vamos a estudiar en las 4 primeras unidades son las fundamentales para poder entender lo que viene. Pero no solamente lo que viene dentro de lo que es el derecho privado patrimonial, como son los contratos en general y los contratos en particular, sino fundamentalmente para entender otras disciplinas jurídicas en donde permanentemente van a tener que volver al concepto de obligación para poder entenderlo. Y les hablo del derecho societario, y les hablo del derecho de los concursos, y les hablo del derecho laboral, del derecho del trabajo, del derecho tributario. Es decir, el concepto de obligación está en la obligación de los contratos laborales, en las obligaciones tributarias, en las obligaciones y los créditos que se deben verificar en un concurso, en las obligaciones que asumen los socios en un contrato de sociedades. Todo esto que en definitiva va a ser lo que van a estudiar en las próximas disciplinas jurídicas que dentro de la carrera de contador público van a tener que abordar y estudiar. Por eso, estos conceptos que por ahí son abstractos, que son densos, por ahí medios difíciles de bajar a la realidad, son muy útiles y ya van a ver y se van a ir dando cuenta permanentemente de cómo funcionan las obligaciones en la vida práctica, en la vida real.
en donde les vuelvo a repetir, permanentemente vamos a estar vinculados y relacionados con este tipo de derechos. Bueno, un poco esta parte de la presentación está relacionado con lo que fuimos desarrollando recién, así que sobre lo que son las relaciones jurídicas en general. Así que esto lo vamos a pasar. En cuanto al origen y la evolución de las obligaciones, el concepto de obligación no es un concepto que nació espontáneamente, es un concepto dinámico que tuvo su evolución en el tiempo, no nació de un día para otro. Por supuesto que el concepto de obligación es un concepto que es posterior al concepto de propiedad. El hombre siempre, como derecho, fue primero la propiedad porque se apropiaba de lo que necesitaba para vivir, ¿no es cierto? Entonces lo mío era lo importante, lo que yo necesitaba para subsistir, para comer, para vivir, mi casa, el hombre rudimentario que incluso vivía sin contacto con otros, el concepto de propiedad es un concepto previo al concepto de obligación. El concepto de obligación se vincula y nace cuando la persona se necesita vincular con otro para ir satisfaciendo sus necesidades y necesita comerciar, necesita comprar, necesita adquirir, necesita un servicio. Entonces ahí, obviamente, que el concepto de obligación empieza a desarrollarse después de esa primera génesis jurídica muy rudimentaria, en donde la propiedad era primera y después los derechos de crédito, de obligación, empiezan a nacer y a surgir para ir satisfaciendo esta necesidad propia del sentido gregario del hombre, de vincularse con el otro para poder satisfacer su necesidad y su interés económico. Primero fue con el trueque, después apareció la moneda como elemento de intermediación para acceder a los bienes y servicios. En el derecho romano, por supuesto que es la fuente de todo lo jurídico como nacimiento, y siempre acudimos al derecho romano porque ahí se explican las primeras nociones jurídicas. Vemos cómo el primer concepto de obligación lo da un jurista romano en el Corpus Juris, en la parte de las institutas, que se llama, definía la obligación como un vínculo jurídico que nos obliga a pagar a otro una cosa. Fíjense que ya en el propio concepto del derecho romano estaba el concepto de vínculo, de relación. En la Edad Media el derecho canónico también, el concepto de obligación también tiene su humanización, la impronta del derecho canónico de la Iglesia también ha fijado sus características dentro de lo que es el concepto de obligación, al igual que la evolución histórica y las distintas corrientes, como fue el individualismo en el siglo XIX, y finalmente se pasó de un individualismo en materia de derechos a un solidarismo en el siglo XX, donde empiezan conceptos como la buena fe, la solidaridad, el abuso del derecho, bueno, y distintos institutos que fueron morigerando ese concepto individualista de obligación para pasar a un concepto más solidarista. Sí, la obligación no es un concepto que ha tenido las mismas características a lo largo del tiempo, se ha ido modificando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los momentos históricos, y para llegar al concepto de obligación que tenemos hoy en el Código Civil y Comercial se ha corrido mucha agua por el río para llegar a este concepto, digamos, de un concepto de obligación donde se tiene en cuenta no solamente lo individual, sino también lo social, no solamente el sentido de propiedad y individualismo, sino también el sentido social, que tienen todos los derechos que se ejercen dentro de un marco de buena fe, de evitar o no tolerar o aceptar el ejercicio abusivo, y por eso se condena el cobro de las tasas de intereses excesivas, usurarias, por más que la persona pueda prestar dinero
a cualquier persona que presta dinero, el derecho le dice, señor, usted puede prestar dinero, no se puede aprovechar del deudor y no le puede cobrar una tasa usuraria y debe ejercer su derecho de crédito de forma razonable, equitativa y, por supuesto, sin generar ni menoscabar los derechos del deudor. Entonces, por eso hablamos de un concepto de la obligación que se vincula con el desarrollo histórico, con la evolución de todo el derecho, y eso es un tema que también en nuestra disciplina tiene su impronta. Bien, esta cuestión que hace a la metodología de la materia siempre es útil destacarla porque es tratar de ubicar en esta herramienta que yo les dije que es clave para estudiar la materia, que es el Código Civil y Comercial, dónde encuentro la materia en el código. Porque si no, voy a estar como en un lugar sin la brújula, sin el mapa, como para yo poder ir estudiando la disciplina que estamos abordando dentro del Código Civil y Comercial. Bueno, la cuestión de las obligaciones de nuestro código está legislada en distintas partes. Yo le dije que el núcleo central de la materia está en el libro tercero. Ahí se tratan los derechos personales. En el título primero están la teoría general de las obligaciones del artículo 724-956. En el título segundo ya entramos en lo que son los contratos en general. En el tercero, en los contratos de consumo. El título cuarto, los contratos en particular, y el título quinto, la fuente de las obligaciones. Todos esos temas que están en el libro tercero los vamos a ver en esta materia. Los vamos a ver en esta materia con mayor o menor profundidad, pero vamos a tratar de hacer un abordaje de toda esa problemática que ustedes ven en el libro tercero del Código Civil y Comercial, lo vamos a estudiar. Pero aparte, hay otras partes del código que también abordan la cuestión de las obligaciones que no están en el libro tercero. Por ejemplo, en el libro sexto. En el libro sexto hay disposiciones comunes a los derechos reales y derechos personales, y en este libro sexto vamos a encontrar y estudiar la prescripción, los privilegios y el derecho de retención, que son también parte del contenido de nuestra materia y que vamos también a abordar, y vamos a tener que acudir a esta parte del código para poder realizar el estudio de estas instituciones. En suma, en el Código Civil y Comercial, todo lo concerniente a las obligaciones lo vamos a ver en el título preliminar del código, en el libro tercero y en el libro sexto. Bueno, ahora sí, y como cierre de esta primera parte, vamos a ver la definición legal de la obligación que tiene el artículo 724. Y ahí, bueno, ya van a ver que lo que está entre comillas es el texto legal, pero este texto legal ustedes pueden desarrollar toda la unidad que estamos viendo, porque realmente ahí está el meollo de toda la unidad. Primero define la obligación como una relación jurídica, como una vinculación entre dos personas. Acá está el principio de relatividad que rige en materia obligacional. En esa relación jurídica, en un polo está el acreedor, que es el titular del derecho de crédito, que es el que es titular de ese derecho a exigir a otra persona que se llama deudor una prestación que satisface un interés lícito, y ante el incumplimiento ese acreedor puede obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Fíjense que en este concepto normativo de la obligación están casi todos los elementos esenciales de la misma. Los sujetos, acreedor y deudor, el objeto, la prestación, el vínculo jurídico, que es
digamos, el elemento más abstracto, el que no se ve, pero es el que ata al acreedor y el deudor, es ese que siente el deudor cuando se endeuda. Cuando ustedes alquilan un inmueble y saben que tienen que ir a pagar a la inmobiliaria mensualmente del 1 al 10 el alquiler, o cuando les llega la tarjeta de crédito y ustedes saben que vence el 31 o el 30 de cada mes y saben que tienen que hacer la transferencia o el pago online de esa tarjeta de crédito, o cuando van a comprar algo y lo compran, saben que tienen que pagar el precio al vendedor. Bueno, ese vínculo jurídico tiene dos elementos. Uno personal, que es ese constreñimiento que uno tiene como deudor de cumplir y de honrar el compromiso asumido. Pero a su vez tiene un elemento coactivo, que está dado de que frente al incumplimiento del deudor, sabemos que el acreedor puede utilizar herramientas legales para agredirnos patrimonialmente, demandarnos judicialmente y llegar incluso hasta realizar o rematar forzadamente un bien del deudor para que esa obligación o ese interés del acreedor sea satisfecho de manera forzada. Este concepto de obligación ha sido analizado, ha sido desmenuzado por los autores, por la doctrina. Ustedes lo van a ver también en las notas de cátedra que van a poder acceder cuando estudien la unidad. Y ha tenido algunas críticas. Fundamentalmente aquellas críticas están enfocadas en que en este concepto no se mencionan todos los elementos esenciales, como sería la causa de la obligación. No se menciona, no se contempla la posibilidad de que haya obligaciones que tengan sujeto plural. De hecho, las hay. Ya la vamos a estudiar en la unidad 2. Por ejemplo, las obligaciones que tienen más de un acreedor o más de un deudor se llaman obligaciones mancomunadas. También se ha apuntado de que de alguna manera se asienta la definición más en el concepto del acreedor o del derecho de crédito, no desde el concepto de deuda, que es el concepto del deber que tiene el deudor de satisfacer ese interés. Pero en definitiva, más allá de esas críticas, yo creo que la definición en sí que hace el Código Civil y Comercial es correcta y es comprensiva de la institución que estamos analizando y nos sirve y nos es útil para poder comprender la misma. Características de la obligación. Bueno, en esta presentación hay 6, hay otras características, pero bueno, vamos a mencionar las más importantes. La primera es la bipolaridad. Toda obligación vincula dos polos, dos sujetos. El sujeto activo, que se llama acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. No hay otra forma de concebir la obligación que no sea a través de la bipolaridad. En segundo lugar, la coercibilidad. Esta característica es una característica inmanente a toda relación jurídica, personal o de obligación o real. ¿Qué significa? Que si el titular del derecho de crédito de la obligación se ve afectado por un incumplimiento, puede exigir coerciblemente, puede ejercer acciones legales para lograr el cumplimiento forzado de la obligación, acudiendo, por supuesto, al Poder Judicial. No es tolerable, no es aceptable que una obligación sea cumplida por justicia por mano propia por parte del acreedor, porque eso está prohibido. Hay una interdicción legal y jurídica que impide que nosotros hagamos justicia privada, porque esto sería un caos si cada uno hiciera lo que quisiera, sino que tenemos que ocurrir ante el Poder Judicial, que es el que garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas, para hacer efectivo o un derecho real o una obligación. Si yo alquilo una casa, el inquilino no me la devuelve al vencimiento del plazo, ¿yo qué tengo que iniciar? Un juicio de desalojo para desalojar al inquilino. No puedo ir a sacarlo yo por mano propia, porque no está jurídicamente aceptado de eso.
e incurriría en un delito si lo hiciera. Tercer característica, la causalidad. No hay obligación sin causa. Las obligaciones no nacen espontáneamente, sino que siempre obedecen a una razón de ser que está en la causa que los origina. Un contrato, un hecho ilícito, la declaración unilateral de voluntad, un título valor, la emisión de un cheque. Bueno, siempre tiene que haber una causa de una obligación. Yo no puedo demandar a una persona sobre la cual no tuve ningún acuerdo de voluntades que genere la obligación que le estoy reclamando. Si a mí me llaman a un juicio por el cumplimiento de una obligación que yo no me obligué, yo puedo poner la defensa de falta de causa, falta de acción, porque yo no contraté con el acreedor que me está demandando. Tercer característica, la temporalidad. Estos derechos son esencialmente temporales, nacen para extinguirse. O se extinguen porque el deudor cumple por el pago, o se extinguen por otro medio extintivo de la obligación, que puede ser un acuerdo transaccional, una compensación, una novación, ya vamos a ver de qué modo, o se extinguen porque el acreedor no quiere cobrar, transcurre el tiempo legal y prescribe la obligación. El plazo general de prescripción son 5 años, para las obligaciones en general. Hay otras obligaciones que tienen un plazo de prescripción más corto. Por ejemplo, el pago de obligaciones periódicas, como los alquileres, prescriben a los 2 años. El plazo de prescripción de una obligación de indemnizar daños y perjuicios prescribe a los 3 años. El plazo para reclamar un accidente de trabajo prescribe a los 2 años. Bueno, la temporalidad es un elemento característico de la obligación. A diferencia de los derechos reales que ustedes estudiaron, que eran perpetuos. Yo soy propietario de una casa, si fallezco le transmito ese derecho por causa de muerte a mis herederos, pero el derecho real es perpetuo, a diferencia de la temporalidad que caracteriza a la obligación. Otra característica de las obligaciones es la atipicidad. Esto significa que la obligación no responde a un tipo cerrado. Fíjense que la definición de 724 es muy abierta y permite contemplar en ese concepto a cualquier tipo de obligación o derecho de crédito. Es decir, para que haya obligación no es necesario que haya una tipificación de acuerdo a la ley, como sería un delito penal, sino que acá el concepto de obligación es muy amplio, muy genérico y abarca toda aquella relación jurídica patrimonial en donde participen todos estos elementos que hemos enunciado. Y el concepto, la otra característica de la obligación es la autonomía, es decir, la obligación se independiza de la causa que lo origina. Una cosa es la causa de la obligación y otra es la obligación en sí. La causa de la obligación es el contrato. La obligación es autónoma, tiene su régimen jurídico propio, incluso distinto al contrato o al hecho que lo genera. Por eso hablamos de una autonomía de este derecho personal o de crédito que estudiamos. Bueno, chicos, vamos a terminar con este tema. Para la clase que viene ya ingresar al análisis en particular de los elementos esenciales de la obligación para explicarlos detalladamente con sus requisitos, sus características, y eso lo vamos a dejar para mañana, jueves, para no hacer más larga y para que ustedes puedan haber visto estos conceptos fundamentales iniciales para después ir adentrándonos con mayor detalle y más detenimiento en los aspectos que hacen a otras cuestiones de la obligación que van a ser abordadas en la clase próxima para ir cerrando ya la unidad número 1. Yo les agradezco la participación de todos en la clase. Vamos a ir de a poco estudiando la materia, van a ir surgiendo dudas, cuestiones que les pido que me vayan consultando. Y bueno, si hay alguna duda sobre los temas dados o desarrollados,
quedo abierto a las preguntas o a alguna consulta que después nos puedan hacer por el chat o por el muro. Quedamos abiertos para eso. Desde ya, muchas gracias. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana jueves a la misma hora. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, hasta mañana. Chao, Daniel. Chao, Martín, nos vemos. Chao, profes. Chao, hasta mañana. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, hasta mañana, profes. Hasta mañana.